La semana pasada pudimos concluir escuchando cómo el Señor daba un privilegio tan especial a aquellos que eran sus discípulos. Los llamó mi madre, mi hermano. Jesús llamó a sus discípulos su familia. Y para ser parte de su familia, oímos de su propia boca qué es lo que teníamos que hacer. ¿Y qué era? Hacer su voluntad, o como decía Lucas 8:21, oír y hacer su palabra. Para ver cómo la palabra de Dios produce diferentes reacciones en las personas, Marcos hoy, a través del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, va a darnos esta parábola para que así podamos entender qué es lo que pasa cuando una persona escucha la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a decir esto, porque este es el significado de la parábola, ¿sí? Ya de una, vamos a ver de una. ¿Qué significa la parábola que vamos a ver hoy? Significa, nos quiere hacer ver y entender qué es lo que pasa en las personas cuando escuchan la palabra de Dios y las reacciones que tienen. Eso es lo que significa, ¿de acuerdo? Y es que el reino de Dios se ha acercado, estaba tan esperado por los siglos, se ha acercado, pero sorprendentemente no todo el mundo lo está recibiendo. Hay muchos que están rechazando, hay muchos que no están entrando en este reino. ¿Qué está pasando? Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 20. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están afuera, por parábolas todas las cosas. ¿Para qué? Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. La semilla que busca tierra fértil. ¿Qué tipo de corazón es el tuyo? Y vamos a dividir la predicación de hoy en 4 partes. Primera parte, que es una parábola, versículos del 1 al 2. Segunda parte, la narración. Tercera parte, ¿por qué usar parábolas? Cuarta parte, explicación. La primera parte, ¿qué es una parábola? Versículos del 1 al 2. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que, entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. Jesús ya no está en la casa. Aquella casa cuartel en Capernaum, Jesús ya no está ahí, él ha salido y se ha dirigido a las orillas
del hermoso lago de Galilea. Lo mismo que sucedió con el paralítico, ¿os acordáis? El que bajó del techo, fue sanado, fue salvo y después Jesús se dirigió a las orillas. Y las multitudes, para que puedan escuchar la palabra, dice que le siguen. Lucas, en el pasaje paralelo, dice que había gran multitud. Tenemos que ver como si fuesen miles los que están siguiendo a Jesús, ¿de acuerdo? Hay tanta gente que aquella barquita que tenían apartada, que dijo Jesús que apartaran, dijo a sus discípulos, apartarme una barquita, aquella barquita, esta vez tuvieron que utilizarla. ¿Por qué usaron la barquita? Ahí pone barca, pero la palabra es pequeñita, ¿sí? ¿Por qué usaron la barca? Bueno, por razones, en primer lugar, de seguridad, porque acordaros que las multitudes que hacían tendían a oprimir al Señor. Entonces, por su seguridad, en una barquita la apartaron, pero también por cuestiones prácticas, porque en esa barquita, un poquito lejos de la orilla, todo el mundo podría verlo y todo el mundo podría escucharlo mejor. Así el Señor se sentó en la barquita y empezó a enseñar. Y el versículo 2 nos dice que comenzó a hacerlo mediante un recurso literario que ya conocemos, que son las parábolas. Ahora Marcos, en el capítulo 4, porque ya estamos en el cuarto capítulo, ahora Marcos, en el capítulo 4, va a usar, o va a darnos 3 de esas parábolas. Pero deberíamos empezar diciendo qué son las parábolas. El significado literal de la palabra es algo que se lanza junto a otra cosa. Eso es lo que significa parábola. Algo que se lanza junto a otra cosa, literalmente. ¿Pero qué es en realidad? Las parábolas son la manera de enseñar una verdad moral o religiosa usando un ejemplo de la vida diaria. Se da una enseñanza moral o religiosa y junto a esa enseñanza se lanza una historia que la acompañe. Normalmente, o siempre, sobre cosas diarias, rutinarias. Y es que nos encantan las historias, ¿cierto? No solo cuando somos niños, aún de adultos nos encanta una buena historia. Las parábolas tienen la capacidad, además, de quedarse en nuestra memoria. Tienen la capacidad de quedarse grabadas en lo más profundo de nuestra memoria. A todos los que hemos leído el Nuevo Testamento, creo que se nos queda grabada, por ejemplo, las parábolas del rico y Lázaro, de las vírgenes insensatas, del hijo pródigo, y como la de hoy, la del sembrador. Fijaros si se quedan grabadas en el inconsciente colectivo de los cristianos, que una de las expresiones artísticas más antiguas del cristianismo es un mural que data del año 300. Y esta es una imagen en la que se aparece un pastor con una ovejita a sus hombros, recordándonos esa parábola del buen pastor que va por la oveja perdida y deja las 99, ¿sí? ¿Por qué? Porque las parábolas siempre han dejado huella en la memoria de los cristianos. Pero además las parábolas son útiles porque despiertan nuestra conciencia, a veces adormecida. Y es que a veces necesitamos que nos llamen la atención y las parábolas son útiles para eso. Fijaros, en el Antiguo Testamento, en 2 de Samuel, capítulo 12, también tenemos una parábola, porque en el Antiguo Testamento también hay parábolas. Era un recurso que usaba Jesús, pero en el Antiguo Testamento también aparecen las parábolas. Y ahí en el Antiguo Testamento nos enseña cómo Natán, el profeta, usó una parábola para despertar la conciencia adormecida del rey David, que acababa de cometer adulterio y asesinato, y no era consciente de la gravedad de ese pecado. Entonces Natán usó una parábola para despertar su conciencia adormecida sobre un señor que tenía mucho ganado, pero que le robó su ovejita a un pobre hombre que solo tenía una ovejita. Sobre las parábolas, cuando las leamos, tenemos que entender esto. Las parábolas tienen diferentes elementos muchas veces.
No debemos ver significado en todos los elementos. Es un error interpretar así las parábolas. Por ejemplo, hay una parábola que es la del samaritano. Y ahí, durante la historia, se ha interpretado partes de esa historia interpretando detalles pequeños como si fuesen parte del significado. No lo es. Por ejemplo, el buen samaritano deja al pobre hombre apaleado en el mesón para que lo cure el mesonero, ¿cierto? Y le da 2 denarios, Bueno, pues hay gente que ha interpretado ese pequeño detalle como que esos denarios significan 2000 años, que es cuando va a tardar en venir Jesús, y cosas así. No nos perdamos, ¿de acuerdo? Las parábolas, los detalles pequeños, a no ser que sean explicados, que tienen un significado, los detalles pequeños no son el propósito de la parábola. Todas las parábolas tienen un significado principal y normalmente se nos da, ¿sí? Entonces no nos perdamos en cada detalle, ¿de acuerdo? Otro detalle sumamente importante de las parábolas es que solo aquel que tenga oídos para oír la podrá entender. ¿Por qué? Porque es necesario escudriñarse su significado. Las parábolas son para los que tienen oídos para oír, para los que quieren saber lo que significa. O sea, hay que poner interés para poder entenderla. Es importante que recordemos lo que vimos la semana pasada. No es lo mismo oír que prestar atención o escuchar atentamente. No es lo mismo. Y para entender las parábolas tenemos que tener oídos para oír. Dicho esto, vamos con la narración de la parábola. Sé que la conocéis, pero vamos a estudiarla, ¿de acuerdo? Versículos del 3 al 8. Y vamos a dividir la narración en 4 partes. Vamos a poner los versículos ahí. La semilla junto al camino, versículos del 3 al 4. Dice, esta primera semilla, una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Cuando vemos el sembrador de esta parábola, tenemos que entender el tipo de siembra que se está haciendo. El tipo de siembra es un hombre que tiene un zurrón a un lado, un saquito, lleno de semillas, y va agarrando un puñado y lo va lanzando mientras va caminando por la tierra de cultivo. Ese es el tipo de siembra que se está dando aquí. Este primer grupo de semillas, lamentablemente, caen junto al camino, dice ahí, y por lo tanto se echan a perder. Esta tierra está pisada. Y está pisado porque es un lugar por donde transita la gente camina por ahí, y todo el camino que está pisado, esa tierra es dura. Por lo tanto, la tierra endurecida, la semilla, no consigue penetrar en esa tierra. Dice Lucas, capítulo 8, versículo 5, que además las semillas, como se quedan en el camino, las personas que pasan por el camino la pisan. Y no solo eso, sino que después las aves, los pajaritos, van y se comen esa semilla. Esto, aunque somos personas de ciudad, es bastante común. El vecino que tengo enfrente de mi casa, recientemente, o hace un tiempo, decidió que iba a poner bonito su jardín. Entonces se dispuso a sembrar el césped del jardín. Cuando pasó un tiempo, me acerqué y vi cómo el jardín tenía ciertas calvas, había zonas en las que no había crecido el césped. Entonces, cuando le pregunté por la razón por la cual ese césped no había crecido, él me dijo que habían sido los pajaritos, que habitan y están alrededor de su casa. Entonces, es algo muy común. Además, qué curioso, pero fue una cuarta parte del sembrado que se habían comido los pajaritos. Esta semilla, vamos a decir que es la semilla que fue robada. ¿De acuerdo? Segunda parte de la narración es las que cayeron en los pedregales, versículos 5 y 6.
Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Este segundo grupo de semillas escapó de los pájaros y cayeron en la tierra, pero esta tierra es poco profunda. En la tierra, en Israel, en las tierras de cultivo de Israel, es común que haya un manto de roca a muy poca profundidad de la tierra. En ese caso, la semilla penetra en la tierra y comienza a extender sus raíces, pero como va hacia abajo las raíces buscando los nutrientes, se encuentra con la roca y entonces le impide que esas raíces entren profundo. A mí me pasaba de niño eso. A ver cuántos de nosotros hemos cogido y en el colegio hemos plantado un garbanzo, una alubia, una lenteja. Nos daban un potecito de yogur o un vasito de plástico y sembrábamos nuestra alubia, nuestra legumbre y yo veía por lo menos cómo sorprendentemente enseguida esa semilla brotaba y salía hacia arriba, ¿verdad? Como un palito. Pero ¿qué pasaba después? A mí me pasaba que, como lo tenía en un recipiente tan pequeñito, aquella semilla que brotó tan rápido y subió tan rápido, se convirtió en un palito muy fino, y enseguida se volvió endeble, cayó y se murió, para sorpresa mía, cuando yo pensaba que sería un gran árbol algún día. Y es que tal vez no presté mucha atención de que tenía que cambiar aquel botecito y llevar la semilla a un lugar donde más tierra pudiera echar ella las raíces. El sol salió, dice ahí, y la semilla se quemó. A esta semilla la vamos a llamar la semilla que no tiene raíz. El tercer grupo de semillas lo vemos en el versículo 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Deja una porción de tierra sin cuidar y ten seguro una cosa, se te va a llenar de malas hierbas. Las malas hierbas, esas no necesitan cuidado, no necesitan atención, esas malas hierbas crecen solas y están por todos lados. Ahora, esa facilidad para que broten esas malas hierbas no debería sorprendernos. ¿Por qué? Porque de hecho es una señal para el hombre, ¿cierto? Es una señal para que el hombre, que depende tanto del fruto de la tierra para sobrevivir, recuerde que la tierra está maldita por culpa del pecado. Génesis 3, 17 y 18 nos dice: cuando Dios castigó al hombre, le dijo: maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán. Y yo quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. ¿Qué más señales necesitan las personas para darse cuenta que hay algo que no va bien en su relación con Dios? Un mundo lleno de muerte, guerras, desastres naturales, plagas, enfermedades, espinos y cardos en lugar de fruto, deberían de ser el recuerdo continuo para las personas de que necesitamos reconciliarnos con un Dios que está enojado con el pecado. Son señales de que hay algo mal en nuestra relación con Dios, a no ser que nos reconciliemos con Dios. Fin del paréntesis. La semilla en esta tierra entra. ¿Pero qué? La tierra ya está ocupada. Las malas hierbas están por todos los lados y estrangulan la semilla, que sí brota, pero que es ahogada y muere sin producir nada. Esta semilla, vamos a decir que es la semilla que no tiene espacio. Y por último, la cuarta semilla de esta narración es la que brota. Versículo 8.
Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Por fin, cuando parecía que no iba a haber cosecha ese año, esta semilla encuentra buena tierra. Y esta tierra además está despejada. Y esta tierra además está preparada para que eche raíces, crezca y dé mucho fruto. Y dice al 30, al 60 y al 100 por uno, lo cual es muy significativo. Es muy significativo que la misma semilla en la misma tierra a veces produce 30 semillas por cada una semilla. Otras veces produce 60 semillas por cada semilla e incluso puede llegar a producir 100 semillas de una sola. Lo cual nos revela que alguna semilla fructifica más que otra, pero igualmente toda semilla que cae en buena tierra produce fruto. No es más, otros menos, pero toda produce fruto. Esta es la semilla que da fruto. Fin de la historia. Y si nosotros no tuviésemos la explicación que ya la sabemos, no hubiésemos entendido nada. Tercera parte. ¿Por qué usar las parábolas? Versículos 9 al 12. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Veis? Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. El Señor termina la narración de esta historia, de esta parábola, con una advertencia. El que tenga oídos para oír, oiga. No deseches esta enseñanza. Presta mucha atención. Medita seriamente en ello. Lo cual, de boca de Dios mismo, esta advertencia nos está diciendo que esta parábola no es simplemente una historia entretenida. Hay que meditar en ella, hay que prestar atención. A continuación, Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, hace un breve paréntesis entre la narración y la explicación. Los discípulos le preguntaron por el significado de la palabra, obviamente. Nosotros la conocemos a toro pasado, pero si escuchas esta historia por primera vez, no la entiendes. Por lo tanto, los discípulos, como son discípulos, van y preguntan por su significado. Dice Mateo capítulo 13 y versículo 10, que además los discípulos se acercaron al maestro porque además no solo no entendieron la parábola, sino que además estaban confundidos. ¿Por qué? Porque hasta ahora enseñaba las cosas claramente y de repente empieza a mostrar o a enseñar las cosas con parábolas de manera que la gente no lo va a entender. ¿Por qué hablas misteriosamente, Señor, si hasta ahora lo has hecho claramente? La respuesta que da Jesucristo en el versículo 12, hay personas que les puede llegar a descolocar. Fijaros lo que dice el Señor. ¿Por qué enseña por parábolas? Versículo 12. Para que viendo vean y no perciban. Para que oyendo oigan y no entiendan. Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. El Dios de amor, el Dios misericordioso y lleno de gracia, ¿no quiere que a algunos les sean perdonados los pecados? Esto es difícil de asumir si tienes un concepto equivocado de la justicia de Dios y piensas que Dios es solo amor. Sí, Dios es amor, pero tiene otros atributos que no se contradicen. Esto te puede descolocar si piensas que Dios tiene la obligación de perdonar a las personas. No. El propio término de la gracia es algo voluntario, es un acto voluntario. Dios no está obligado por nada ni nadie. Él no está obligado a perdonar a nadie. Ciertamente el amor de Dios es perfecto, pero recordad
que todo aquel que rehúsa a creer en el Hijo y pisotea, desprecia su sangre, su obra y su persona, no tiene perdón de Dios. Marcos capítulo 3, versículo 39. Lo vimos hace poquito. Recordad lo que dijimos sobre los corazones endurecidos, ¿sí? Dijimos que el hombre endurece su corazón. Y pensamos en ese hombre que toma una barquita, o toma una barca, y va remando, y se va alejando de Dios todo lo que puede. Y se aleja, y se aleja. Y dijimos que eso es que el hombre está endureciendo su corazón. Pero también dijimos que en ese hombre que endurece su corazón, esa barca todavía está sujeta por una cuerda en la que Dios la está agarrando de la mano. Pero llega un momento en el que Dios suelta esa cuerda y deja que la barca ya se vaya. Ahí dijimos que es Dios el que endurece el corazón del hombre, cuando ya no hay más esperanza para esa persona. Y aquí tenemos la misma idea. Unos creyeron que Jesús es el Hijo de David. Otros, viendo lo mismo y escuchando las mismas palabras, dijeron no, él no es el Hijo de David, él es el hijo del diablo. Entonces, al usar las parábolas, los primeros recibirían una muy valiosa enseñanza. No la entenderían al principio, ¿cierto? Pero, como vemos en el versículo 10, como eran discípulos, se acercarían, irían interesados a preguntar a su maestro y ellos serían enriquecidos con esta verdad. Los otros, los que no eran discípulos, los que rehusaban a creer que Jesucristo era el Hijo de Dios y pensaban que era el hijo del diablo, esos, como castigo a su rechazo, verían y oirían, pero no entenderían nada. Como tenían el corazón endurecido, no preguntarían por el significado de la parábola, lo cual finalmente acabaría por condenarles. Dice Juan Calvino que el uso de parábolas sería o fue el castigo por el rechazo a Cristo. Porque las parábolas, mis hermanos, son una bendición, pero son una bendición solo para sus discípulos. Para sus enemigos, las parábolas son el último clavo de su ataúd. Y visto el propósito de las parábolas, hablaremos más la semana que viene, vamos a ver la cuarta parte, la explicación. Vamos a ver qué es lo que significa esta parábola. Versículos del 13 al 20. No voy a volver a leerlo. Vamos a tenerlo ahí, en pantalla, y vosotros en vuestras Biblias, ¿de acuerdo? Entonces, Cristo desea que todos los discípulos presten atención. Los discípulos han prestado atención, pero no han entendido nada. Lo que realmente agradecemos hoy es que junto a esta parábola tan hermosa, justo al lado, tenemos la explicación exacta de esta parábola. Por lo tanto, no hay lugar a la especulación. No la hay. Entonces, en esta parábola, para entenderla, tenemos que ver que hay tres elementos, ¿de acuerdo? Está, en primer lugar, el sembrador, en segundo lugar está la semilla, y en tercer lugar está el tipo de tierra. Estos son los elementos principales. Los demás son elementos secundarios, que también serán explicados. El sembrador, ya sabemos que es el sembrador, pero bueno, es el siervo de Dios que lanza la palabra. No tiene por qué ser una persona específica. En este caso era Jesucristo que estaba predicando el Evangelio, pero más tarde fueron los discípulos, más tarde fueron los 12, y el sembrador es todo aquel discípulo de Cristo. Todo cristiano es un sembrador. Entonces, cuando veamos sembrador, eso es el discípulo. La semilla, evidentemente, es la palabra de Dios que en el mejor de los casos produce fruto. Y aquí viene lo que es una explicación más clara y más precisa de qué los tipos de tierra. Esto sí que ya tenemos que verlo más precisamente. 4 tipos de tierra. ¿Y los tipos de tierra qué son? Pues los tipos de tierra nos muestran lo que ocurre en los corazones de las personas que escuchan esa palabra.
¿De acuerdo? Vamos a ver lo que ocurre en el interior, en el corazón de la persona cuando oye la palabra de Dios. Y hay 4 reacciones posibles. Primera reacción, el corazón endurecido o la tierra endurecida, versículo 15. Dice, el Señor explica que de la misma manera que mi vecino lanzó las semillas y se dio la vuelta y se fue a casa y los pájaros salieron a comerse las semillas, en cuanto se dio la vuelta, los pajaritos fueron y se comieron las semillas. De la misma manera actúa el enemigo del hombre, Satanás. De la misma manera. Porque fijaros, es que a mí lo que más me llama la atención es ese enseguida. 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 Porque el enemigo, enseguida, no tardó en el Edén en tentar a Eva. Porque el enemigo, poco después de bautizarse Jesús, enseguida en el desierto fue a intentar hacerle caer. Porque en Jerusalén, cuando crecía la palabra del Señor, enseguida no tardó en levantarse una persecución contra la iglesia. Así que no tarda enseguida Satanás en contaminar el corazón de aquel hombre que acaba de escuchar la palabra. Y lo hace con su arma más mortal. ¿Cuál es el arma más mortal del enemigo? La mentira. La mentira. Entonces, el sembrador lanza la semilla, lanza la palabra, y aquella persona que tiene su palabra ahí, el diablo le susurra: no es verdad, no lo necesitas, son tonterías, así, enseguida. Fijaros cómo el apóstol Pablo confirma esta verdad. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, si la semilla todavía no ha brotado, entre los que se pierden está encubierto. Claro, ese corazón no está convertido. En los cuales el Dios con minúscula de este siglo, es decir, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Veis? Ahí están los pájaros. Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es para que no brote la semilla, el cual es la imagen de Dios. Esos pobres corazones, porque son pobres corazones, en los que la palabra es robada enseguida, ellos piensan: nosotros somos más libres que esos cristianos que están todo el día en la iglesia. Pero ¿sabéis qué? Ellos son esclavos. Esos pobres corazones, esos pobres hombres, piensan que son más sabios que esos ignorantes cristianos. Pero ¿sabéis qué? Ellos son más necios. Esos pobres corazones piensan que ellos sí que disfrutan la vida de verdad y no esos cristianos que están todo el día leyendo la Biblia y orando. Pero ¿sabéis qué? Ellos están muertos. Y no lo saben. Lamentablemente su situación es lamentable. ¿Por qué no lo saben? Porque están ciegos por la mentira del diablo. Esa semilla ni siquiera penetra en el corazón. Y si me dais mi opinión, y si me pedís mi opinión, aquí en España esa tierra es la más común. Es la más común. La semilla es pisada, la semilla es despreciada, la semilla es robada, la semilla es comida por los pájaros. Segundo tipo de tierra, segundo tipo de corazón. ¿Qué más sucede en otras personas cuando escuchan la palabra? La tierra con pedregales, versículo 16-17. Volvemos a 16-17. Gracias. Esta semilla sí entra en la tierra, pero ¿cómo lo hace? De manera superficial. Hermanos, la palabra de Dios produce gozo. ¿Amén?
Amén, produce gozo, sus promesas de perdón, sus promesas de vida eterna, sus promesas de vidas transformadas. Pero qué peligroso es si solo hablamos o la semilla solo trae la parte buena y no se explica los posibles costes de seguir a Cristo. La razón por la cual esta tierra es estéril es porque no considera los peligros de seguir a Cristo. Son esas personas que tal vez escucharon un sermón evangelístico que los emocionó y provocó una felicidad superficial, pero no un gozo verdadero. Dice Lucas capítulo 8, versículo 13, que estas personas creen por un tiempo, lo cual no es fe verdadera. Cuando se pone a prueba esa fe, ¿y cómo se pone a prueba esa fe? Mediante las persecuciones o aflicciones. Cuando se pone a prueba, esa semilla no brota, tropiezan y caen. Ese tipo de tierra es muy común en los países occidentales donde ser cristiano no te expone a ningún tipo de gran persecución. Pero yo voy a lanzar ahora una pregunta. ¿Qué pasaría si mañana en España persiguiesen a todos los evangélicos? Se levantara una gran persecución contra todos los evangélicos en España, contra todos los cristianos en España. ¿Cuántas personas quedarían en las iglesias? Y me atrevo a decir más, ¿cuántos pastores quedarían en las iglesias? Sabemos todos la respuesta, ¿cierto? Un hermano me contó una vez que estando en Italia, estaba en un culto, y la policía entró de repente. Ni siquiera entraron por la fuerza. Entró de repente porque querían comprobar si tenían permiso, si estaba todo en orden. La iglesia, que estaba llena, se quedó vacía. Se quedó vacía. Parece ser que muchos de los que estaban ahí eran latinos y sus papeles no estaban en regla. Y cuando vieron una gorra de policía, salieron corriendo. La iglesia, hermanos, quedó vacía. Porque las pruebas, hermano, las pruebas son necesarias. Y las pruebas, aunque no nos lo parezca, nuestra carne, son buenas para probar nuestra fe. Pero esta tierra que cayó, esta semilla que cayó en tierra pedregosa, no soporta esas pruebas. Porque esa semilla no ha penetrado en lo profundo de la tierra. Esto no es un juego. Siento que la iglesia tiene que despertar. Y las pruebas sacan a la luz quién realmente está en Cristo y quién no. 3 personas en el año 1568, 3 protestantes, fueron arrestados por su fe, arrestados y metidos en la cárcel por los católicos romanos. Esto fue en Amberes, la actual Bélgica. Simplemente por ser protestantes. Simplemente por no seguir las supersticiones de esa iglesia corrupta de Roma. Encarcelados. El primero de ellos, delante del juez, fue sentenciado. Lo quemaron vivo. El segundo, mientras esperaba su juicio, murió en la cárcel. Y el tercero, pongámonos un poquito en el lugar del tercero, que ha visto cómo sus 2 compañeros han acabado como han acabado. Después de ver cómo han muerto por Cristo sus 2 hermanos, y sabiendo que si no se retractaba acabaría en la hoguera, fue llevado a juicio. Y el juez no era un juez. El juez
le hizo una pregunta que deberíamos hacernos nosotros muy a menudo. El juez le preguntó, ¿morirías por la fe que profesas? Dejadme compartir lo que dijo este hombre. No solo estoy dispuesto a morir, sino también a sufrir las torturas más crueles por ello. Después mi alma recibirá su confirmación de parte del Dios mismo en medio de la gloria eterna. Esa valentía no nació de él. La carne no saca a la luz esa valentía, se acobarda. Esa valentía brotó con fuerza en esos momentos tan difíciles de prueba y persecución porque estaba bien arraigada en la tierra, porque estaba bien arraigada en su corazón. Pero esta semilla, en pedregales, cuando viene la prueba, se quema. Porque esta semilla no tiene raíces profundas en el corazón. Tercer tipo de tierra, la tierra con espinos, versículos 18 y 19. Esta tercera semilla entra en una tierra y esta tierra tiene el obstáculo, lo que el mundo te ofrece. Ese es el obstáculo en esta tierra, lo que el mundo te ofrece. La palabra entra en la tierra, pero en esta tierra no hay espacio para la fe. Está ocupada. ¿Y por qué está ocupada esta tierra? Pues por muchas cosas. Prosperar en el trabajo, las posesiones, la diversión, etc. Esta tierra acepta que la palabra es buena y útil, pero no le dan importancia. No hay espacio para ser discípulo entre tantos afanes que el mundo ofrece. ¿Por qué? Porque hacer dinero es más importante que hacer discípulos para esta tierra. Porque crecer en el trabajo es más importante que crecer en santidad para esta tierra. Y porque entregar el tiempo al entretenimiento es más importante que entregar tu tiempo a Cristo para esta tierra. Pero si después de escuchar la palabra, el orden de tu prioridad de las cosas no cambia, primero Cristo y luego lo demás, lo que ahí tienes es una semilla que termina por ser ahogada en este tipo de tierra. Fijaros lo que dicen estos versículos. El Señor no dice, las necesidades de este siglo la ahogan. No dice eso. Dice, los afanes de este siglo la ahogan. Las codicias, las cosas que codicia ese insaciable corazón del hombre. Porque es insaciable el corazón del hombre. El corazón carnal no para de saciarse de las cosas de ese mundo. Tú le puedes dar todo, nunca se sacia. Solo Cristo puede saciar un corazón regenerado. Las riquezas lo ahogan, pero el Señor no dice que las riquezas lo ahogan, ¿verdad que no? ¿Qué dice? El engaño de las riquezas lo ahogan. Pensar que teniendo esto o teniendo lo otro alcanzarás la felicidad. Dice Cristo que el que piensa así se engaña a sí mismo. Casi 300 años de persecución contra la Iglesia. No constante, sino por temporadas, pero casi 300 años de persecución contra la Iglesia no pudieron detener su avance. Pero hermanos, cuando las riquezas, cuando las autoridades, cuando las instituciones, cuando el poder entró en la Iglesia, ahí comenzó la corrupción y la decadencia de muchos que se decían Iglesia. ¿Por qué? Porque estas cosas, estas codicias, estos afanes, separan a los cristianos de los no cristianos. Esta tierra está ocupada por las codicias y no hay espacio para la palabra de Cristo.
Cuarto tipo de tierra, versículo 20. La buena tierra. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Fijaros, ¿cuáles son los que fueron sembrados en buena tierra? 1. Oyen. Oyen. Ya sabemos cómo, ¿verdad? Después de varias predicaciones, ya sabemos cómo tenemos que oír. Con atención. Los que son sembrados en buena tierra, oyen con atención. Segundo, aquí no aparece, pero Mateo capítulo 13 y versículo 23 dice que oyen y entienden. Y entienden. ¿Cuánta gente sabe que Jesucristo murió en una cruz? Mucha. ¿Cuánta gente entiende por qué Jesucristo murió en la cruz? Es fundamental entenderlo. Oyen, dice Mateo 13:20, ¿entienden? ¿Qué más dice el versículo 20? Reciben. Esa semilla la reciben, creen, aceptan, confían en esa palabra. Y cuarto, dan fruto, es decir, crecen. ¿Cómo? En santidad, conformidad a Cristo, buenas obras, conocimiento de la palabra. Y el círculo se cierra cuando esas plantas que crecen se vuelven en sembradores también. Recordemos, ¿cuál es la visión de esta iglesia? De esta pequeña comunidad. Oír, entender, creer, crecer en el Evangelio y proclamarlo. Así surgimos. Porque hay una necesidad tan grande en esta tierra, en esta ciudad. Y la palabra de Dios, la experiencia y la historia dicen, certifican, que la iglesia que se centra en esto, tarde o temprano, impacta en las personas, en las familias, y si Dios lo permite, en tu barrio y en tu ciudad. Esta es la buena tierra. Ya hemos visto la explicación. Aplicaciones prácticas, para terminar. Si no ves resultados, no te desanimes. Cuando siembres, cuando compartas la palabra, si no ves resultados, no te desanimes. 3 de cada 4 semillas no producen nada. Eso es un 25% de probabilidad de éxito. Pero si no ves resultados, no te preocupes, sigue trabajando. Si no ves resultados, recuerda, los obstáculos y enemigos que hemos podido ver en esta parábola deben hacernos entender lo difícil de la tarea que solo a través de la oración podemos encontrar ese corazón fértil. ¿Os habéis fijado cómo el sembrador lucha contra 3 enemigos? Los 3 enemigos del hombre son los que se luchan ahí. Contra el diablo, contra el corazón engañoso y contra el mundo. Son enemigos incansables. Y eso debe recordarnos la necesidad constante de orar. Así que si no ves resultados, recuerda, sigue orando. Los enemigos son muchos. Tercero, si no ves resultados, no inventes. No se trata de lanzar la semilla de una manera o de otra manera. No se trata de usar métodos de siembra novedosos y modernos. No. Tampoco se trata de cambiar y usar otro tipo de semillas. No. En las 4 tierras la semilla es la misma y no cambia. El problema no es la semilla, no es la palabra de Dios, que no cambia, ni debe hacerse. Por lo tanto, si no ves resultados, no inventes. Sigue siendo fiel a la palabra. Y por último, una pregunta. ¿Qué tipo de tierra hay en
en tu corazón. Amén. Padre, tu gracia, tu poder, tu amor, tu obra. No somos nada, no tenemos nada, ni una sola oportunidad, nada. Por eso oramos, Señor. Por eso oramos, porque reconocemos que somos pobres en espíritu. Pero tú nos has hecho ricos en Cristo Jesús. Oramos porque somos débiles, pero en Cristo Jesús somos más que vencedores. Nos has dado ese poder, el poder del Espíritu Santo. Tu gracia, Señor, es fundamental y necesaria para que la Iglesia se arraigue y para que haga aquello que está llamado a hacer, luz en este mundo de tinieblas, Señor. Gracias, oh Dios. En el nombre de Jesús te pedimos, obra en los corazones de las personas para que reciban esa buena semilla, Señor.